tardar, por favor, Nelly, traten de equilibrar el tiempo. Ya, adelante. Una preguntita, perdón. Toca, ¿quién designó el grupo número 10? Ana Rojas, según A yo. Rojas, porque a mí me han enviado 2 veces el grupo 10 y uno es que se llama Andrea Untiveros Usuero. Ella me envió como grupo 10 y otra persona igual me envió como grupo 10 y otra persona más creo que me envió como grupo 10. A ver, por favor, levanten la mano los de grupo 10 un ratito antes de empezar la clase. Y ahora alguien me puede explicar quién es el representante. Yo que sabía era Ana, pero si han cambiado de representante, díganmelo ahorita para modificar, porque si no, no voy a modificar más. Solamente hay un integrante en ese grupo, Cosette. A ver, yo voy a volver a modificar los grupos y eso no les va a gustar. Así es que levanten la mano los del grupo 10, porque yo tengo el registro ahorita. Y si no están, yo les voy a mover a otro grupo. Así es que hablen ahora o callen para siempre. Yo tengo las listas que me ha proporcionado Cosette y un chiste, la verdad, que primero son de un grupo, luego del otro, luego no sé qué pasa entre ustedes, se cambian. No tiene que suceder eso, por favor. Ahorita voy a revisar el grupo 10. Tengo yo también mis dudas de ese grupo. Yo no sé dónde salió el grupo 11, no existe grupo 11 por si acaso. Yo solo tengo hasta el 10. Si es que no sé quién será el grupo 11, pero para mí no existe. Así es que, a ver, no hay el grupo 10. Tengo el grupo 1, el grupo 6. No sé quién serán Ay, no estos. encuentro su mensaje, pero aquí me estaban diciendo, una más era del grupo 10 y no le he respondido porque, no sé, la doctora me dijo y luego el otro igual me dijo, la doctora igual me ha dicho y yo no sabía a quién poner, porque No, primerito le he a ver, dejado ahí. Porque me decía, no me van a estar levantando aquí mi nombre. Y si es así, hace rato me llamas Cosette y me dices con nombre y apellido quién te ha dicho, porque yo no autorizo a nadie. Para mí sigue siendo la representante Ana Jacqueline Rojas. ¿Puede ser? ¿Está ahí? Buenas noches, doctora. Sí, yo le escribí a Cosette así mandándole nuestra lista, pero ella dijo, no, yo tengo otra lista de otro grupo que es 10, ustedes no son el 10, no. Y le volví a decir que no ve ese día, te dije, levante la mano para designar el último grupo y me designó que éramos el grupo 10. ¿Y quiénes son de tu grupo? Andrea, todos los que están levantando. Yo Moisés, no. Pamela, Juan José, María René deben ser de ese grupo. María René, Juan José, sí, las demás no. Yo no sé, Moisés, Pamela, Andrea, no sé, ¿qué están haciendo? Doctora, buenas Doctora, noches. buenas noches. Le había mandado la lista, mucho antes a la compañera Cosette y entonces le había dicho que éramos el grupo 10. No. A ver, Pamela, ustedes no pueden hacer lo que quieren. Para mí, el grupo 10 es Ana Jacqueline y ahí terminan las exposiciones de Embryo. No hay más grupos, ¿me entienden? Así que los que no han y expuesto. de paso me han enviado que se llama un grupo 11 si no me equivoco, ¿dónde está? Ahí está, es de Brisa, Miros, Palmiros, No Lava, sé. Soria. Ya no Como quiero grupo. renegar, por favor, ni quiero perder el tiempo. Yo tengo 10 grupos. Cosette, yo te voy a volver a mandar los representantes y sobre eso vas a arreglar. Y los que no están en el grupo, a mí. Si no se preocupan en su momento, lo siento mucho. Tengo hasta el grupo 10 de Ana Rojas y Ana está con María René y con Juan José. El resto, no sé. Muchas gracias. Adelante, Nelly, pueden comenzar. Bueno, voy a comenzar con la primera diapositiva, que es el desarrollo de la corteza cerebral. ¿Puede cambiar? Bueno, la corteza cerebral se va a originar en el palio. Esta también va a tener una relación con la corteza olfatoria. Ah, el palio va a tener dos regiones. La primera región va a ser el palio-palio, o también llamado arquipalio. Y la segunda región va a ser el neopalio. Bueno, en el palio-palio se va a encontrar en el lateral del cuerpo estriado, mientras que el neopalio va a estar situado entre el hipocampo y el palio-palio.
En el neopalio va a haber dos oleadas de neuroblastos. La primera oleada de neuroblastos van a migrar a la posición supial del neopolio, diferenciándose así luego en neuronas maduras. Estas van a ocupar en una posición profunda en la corteza. La segunda oleada de neuroblastos que va a haber van a migrar cruzando las capas previamente formadas por las células hasta alcanzar la posición supial. Estas van a ocupar una posición más superficial que la primera oleada de neuroblastos. Al momento de nacer, la corteza va a tener un aspecto estratificado debido a la gran cantidad de células diferentes en las capas, así como las células piramidales, que van a ser las más abundantes. En las áreas sensitivas se van a caracterizar por las células granulares. La diferenciación de la corteza olfatoria depende de las interacciones epiteliomesenquimatosas. Estas se dan entre las células de la cresta neural y el ectodermo de la prominencia frontonasal para así crear las placodas olfatorias. Estas posteriormente se van a diferenciar en neuronas sensitivas primarias del epitelio nasal. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, las comisuras. Las comisuras van a ser fases de fibras que van a conectar el hemisferio derecho y izquierdo. Estos se van a producir al final del tercer mes. Las tres comisuras más importantes van a ser la comisura anterior, la comisura hipocampal y la comisura del cuerpo calloso. Estas van a tener el privilegio de pasar por la lámina terminal. La comisura anterior es el primer fases de fibras en aparecer. Estas fibras van a conectar el bulbo olfatorio y las áreas cerebrales de un hemisferio con las del lado opuesto. La comisura hipocampal van a ser las segundas comisuras en aparecer. Estas también van a ser llamadas como fornix o también van a ser llamadas como la comisura fondo del saco. Sus fibras van a derivar del hipocampo y van a converger en la lámina terminal. Van a formar un sistema de arco justo afuera de la fisura carótida. De esta forma van llegando al cuerpo mamilar y el hipotálamo. Estas, como ya dije, es la segunda comisura en aparecer. El cuerpo calloso, esta aparece en el 10ª semana del desarrollo. Esta va a conectar las áreas no olfatorias de la corteza cerebrales, derecho y izquierdo. Esta se va a extender formando un arco delgado sobre el techo del diencéfalo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, vale, gracias. Va a haber otras tres comisuras que se van a desarrollar también. Estas van a ser la comisura posterior y avenular y la quisma óptica. La comisura posterior y avenular se van a originar, mejor dicho, se ubican justo por debajo en dirección rostral del tallo de la glándula pineal. Sin embargo, la comisura avenular va a tener una función de permitir el paso de la información a través de los componentes estriados del tálamo. La quisma óptica. Esta va a aparecer en la pared rostral del diencéfalo. Va a contener fibras provenientes de las mitades mediales de las retinas. Esa sería toda mi parte. Le hago paso a mi siguiente compañero. Ya. Les voy a explicar de las meninges. La meninge son 3 capas membranosas que cubren el cerebro y la médula espinal. Estas capas son la pía madre, la aracnoides, como la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Estas van a derivar de la combinación del mesodermo y las células de la cresta neural. Se forman entre la 4ª y la 5ª semana. La capa externa se engresa para dar origen a la dura madre que va
proteger al aracnoides y al cerebro, ¿no? En tanto que la capa interna va a estar compuesta por la pía aracnoides. La leptomeninge deriva de la aracnoides y de la pía madre. La pía madre va a cubrir al cerebro y a la médula espinal y va a formar un espacio con la aracnoides que se va a llamar el espacio subaracnoideo, que va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Mm, en el cerebro, la dura madre delimita los senos venosos y también la dura madre va a sostener al cerebro por medio de formaciones de varios tabiques. Eh, por ejemplo, estaría los del cerebro y la tienda del cerebelo. Los del cerebro son dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y la tienda del cerebro forma un techo sobre la estructura. El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es secretado por plexos coroideos dentro de los ventrículos cerebrales. Estos plexos coroideos están modificados en la capa epidimaria y producen alrededor de 400 a 500 mililitros de líquido cefalorraquídeo por día. Este es su recorrido del líquido cefalorraquídeo. Primero pasa por ventrículos laterales que están a nivel del telencéfalo. Después pasa al tercer ventrículo por el foramen intraventricular y luego pasa del tercer ventrículo al cuarto ventrículo a través de los acueductos cerebrales. Y del cuarto ventrículo sale por orificios mediales y laterales para alcanzar el espacio subaracnoideo y circula al sistema nervioso central. Su función de líquido cefalorraquídeo será mantener en suspensión al cerebro para de esta manera no dañar los nervios craneales. Doctora, buenas noches, compañeros. Tengan todos muy buenas noches. Yo les voy a hablar acerca de la regulación molecular del desarrollo cerebral. Bien, bueno, como todos sabemos, el cráneo, en la región craneal, embriológicamente dura 25 semanas. En la región caudal dura 27 semanas. Bueno, esta regulación inicia durante la gastrulación y la inducción neural. Bueno, una vez que la placa ya se establece, las señales para la segregación en el presencéfalo y en el mesencéfalo y en regiones del romboencéfalo derivan de los genes de homosecuencia, también llamados los genes maestros o también llamados genes homeóticos o más conocidos, hablándolo más pequeño, genes de OX. Se expresan en la notocorda de la placa precordal y la placa pleural neural. Como podemos ver, ahí en la imagen no se aprecia tanto, pero la región cerebro posterior se divide en 8 segmentos, como podemos ver. 8 segmentos. Los rombomerias se muestran patrones de expresión variables de los genes de los genes de OX de la clase antenopedia, sí. Como todos sabemos, los genes de antenopedia vienen de la desofilia, que es un mosquito que como bien sabemos, es la que controla las patitas de esos mosquitos durante el desarrollo. Y también los genes de OX necesitan, como bien sabemos, los genes de OX necesitan los retinoides, también conocidos como ácidos retinoicos, para la expresión de genes, pero bien sabemos que todo en exceso hace daño, ¿no? Y cuando estos retinoides son en exceso, hacen que se desplacen en dirección anterior los genes de OX y las rombómeras en posición más craneal y se diferencian entre otras. En cuanto al prosencéfalo y mesencéfalo, esta
están regulados por genes que contienen omedonio. Sin embargo, no son la clase como conocemos de la antenopedia. También esos genes asumen, asumen, la, asumen los genes, bueno, los genes de OX, pero no están pues asimilados con la antenopedia. Bueno, eso sería todo de mi parte, gracias. Buenas noches, compañeros y doctora. Continuando con la exposición a lo que es el desarrollo, regularización molecular, a la explicación de mi compañera, en el istmo, la unión entre las zonas del mesencéfalo y rombencéfalo, el factor de crecimiento fibroblasto 8 se expresa en forma de un anillo alrededor de este sitio. También este factor induce a la expresión en Grayle del tipo 1 y tipo 2, que son genes de homeosecuencia, y estos expresan gradientes que irradian de anterior y posterior desde el istmo. El N1, que es una abreviación de la expresión en Grayle 1, regula en todo su dominio de expresión, incluyendo al mesencéfalo dorsal y rombencéfalo anterior. Y el N2 participa en el desarrollo del cerebelo. Nuevamente, el factor de crecimiento de fibroblasto 8 induce la expresión WNT1 para rodear este factor. Y esta expresión WNT1 interactúa con la N1 y N2 para controlar el desarrollo de esta región y colabora con la especificación temprana del mesencéfalo. Otra vez, el factor de crecimiento de fibroblasto 8 también se expresa de forma temprana en el mesodermo subyacente en la unión del mesencéfalo-rombencéfalo. Así regula la expresión WNT1 y la estructuración inicial de la región. La construcción del istmo es ligeramente posterior a la unión del mesencéfalo-rombencéfalo y localizada en el límite caudal de la expresión OETX2, o también llamada proteína homeoboxo. Siguiente diapositiva, por favor. La estructuración dorsoventral ocurre en las áreas del cerebro anterior y medio. Hay dos: la estructuración ventral, que está controlada por la CSH, que es una proteína secretada por la placa precaudal y induce la expresión NKX2.1, que es un gen homeodominio que controla el desarrollo del hipotálamo. Y la estructuración dorsal del tubo neural, que está bajo el control de la proteína morfogenética ósea 4 y 5. Son proteínas expresadas en el ectodermo no neural adyacente a la placa neural. Ambas proteínas inducen la expresión MSX1 en la línea media y reprimen la expresión FOXG1. Cuando se cierra el tubo neural, la proteína morfogenética ósea 2 y 4 se expresan en la placa del techo, controlando la expresión del factor de transcripción LHX2 en la corteza. Le paso la palabra a mi compañero. Bien, los nervios craneales, hablando propiamente de estos, hacia la cuarta semana ya vamos a tener desarrollados los 12 y se van a poder observar los 12 núcleos. Cabe recalcar que todos los nervios, excepto el nervio 1 y el número 2, que son el olfativo y el óptico, van a estar emergiendo en el tronco encefálico. Y de estas que emergen en el tronco encefálico, el tercer nervio craneal, que es el oculomotor, va a emerger fuera de la región del bromoencéfalo. Bien, las neuronas motoras se encuentran en el tallo cerebral, en tanto los ganglios sensitivos se encuentran fuera del cerebro. Siguiente, por favor. Los rombomeras. Estas son vesículas transitorias en las que se segmentan el romboencéfalo. El bromoencéfalo o cerebro posterior va a dar pie a la formación de los nervios que emergen del tallo cerebral. Entonces, como tal,
el bromocéfalo va a tener centros de proliferación que parten del neuroepitelio y se establecen en segmentos, específicamente en 8 segmentos, que se van a dar a conocer como brombómeras. Estos van a originar los núcleos motores de distintos nervios craneales. De este se van a derivar los nervios 4, 5, 6, 7, 9, 10, el 11 y el 12. Pues este establecimiento es un establecimiento de patrón segmentario que es al parecer dirigido o orquestado por el mesodermo, que se obtiene de los somítemas bajo el epitelio de revestimiento. A su vez, las neuronas motoras de los nervios craneales se van a hallar dentro del tallo encefálico. Y pues esto va a dar pie a que los ganglios estén fuera de este mismo. Las 8 fomémeras dan origen a los núcleos motores de los nervios craneales. Como podemos apreciar en la imagen, en la fomémera número 1 se va a originar el núcleo del nervio troclear. En la fomémera número 2 va a estar el quinto par craneal, que es el trigémino. A nivel de la fomémera 4, que va a estar el séptimo, que es el facial. A nivel de la fomémera número 5, que está el sexto par craneal, que es el abducen. A nivel de la fomémera número 6, que es el noveno, que es el glosofangio. A nivel de la fomémera número 7, va a estar el décimo, que es el vago. Y en el 8 va a estar tanto el espinal, que soy yo, que es el 11º, y el hipogloso, que es el 12º. Siguiente, por favor. Los ganglios sensitivos. Bueno, parte del desarrollo de los nervios, la apreciar en la imagen, vamos a tener el desarrollo de los nervios que se originan a partir de los ganglios faringeos, anteriormente llamados arcos branquiales. Con respecto a los ganglios sensitivos, estos se originan en las placas ectodérmicas, que son la nasal, la óptica y 4 epifaringes, y también por las células de la cresta neural. Estas proteínas epifaringias, que son 4, van a tener a los ganglios de los nervios de los arcos faringios, que es el trigémino, el facial, el glosofangio y el vago. Mientras que las células de la cresta neural van a estar ganglios parasimpáticos, como son el oculomotor, el facial, el glosofaringio y también el vago, pero ya también a nivel parasimpático. Paso la palabra a mi compañero. El sistema nervioso autónomo. Este sistema está integrado por fibras motoras diferentes que inervan al músculo liso y cardíaco, así como las glándulas secretorias, por lo que en ocasiones se va a denominar lo que es el sistema motor visceral. Este sistema se va a dividir lo que son en dos partes, lo que es la simpática y la parasimpática, y ambas dependen lo que son de dos neuronas para lograr lo que es su inervación. Una lo que es la neurona preganglionar y la otra lo que es una postganglionar. Los cuerpos de las neuronas preganglionares se ubican lo que es en la sustancia gris del sistema nervioso central. Y los cuerpos celulares, lo que son de las neuronas postganglionares, estas se van a ubicar lo que es fuera, lo que es del sistema nervioso central. En los ganglios autónomos y sus fibras terminan lo que es en órganos blancos. En lo que es en lo general la noradrenalina es un neurotransmisor que va a estar utilizado lo que es por el sistema nervioso simpático, en tanto lo que es la aceticolina, y es una que recurre lo que es al sistema parasimpático. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bueno. El sistema nervioso simpático. Bueno, aquí los cuerpos celulares, lo que son de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático, se ubican lo que es en la columna de las células intermediolaterales, lo que es de la médula espinal, como podemos observar a nivel de la torácica 1 a la lumbar 2.
Los cuerpos celulares de las neuronas postganglionares perdón, se ubican lo que es en los ganglios paravertebrales, a cada lado de la columna vertebral, ubicados lo que es en el entorno de casi en los vasos sanguíneos grandes que van a derivar lo que es de la aorta. Los ganglios paravertebrales, estas van a estar conectadas por fibras y van a constituir lo que son los troncos simpáticos, también conocidos como cadenas ganglionares, que como podemos observar está en el lado derecho e izquierdo. Todos estos ganglios se originan a partir de lo que son de la célula de la cresta neural, de la región torácica, y estas van a migrar durante la quinta semana del desarrollo. Las células de esta cresta que forman lo que son los ganglios del tronco simpático también miran lo que es en dirección craneal y caudal para extender estos troncos hacia la región cervical y pélvica. Y la migración y la ubicación de estas células se encuentran lo que es reguladas por BMP, que serían proteínas morfogenéticas, que van a ser secretadas por la aorta dorsal, que actúan como químico atrayentes por las células que van a migrar. Luego las fibras preganglionares, que se originan lo que son a partir de los cuerpos celulares de la médula espinal, como podemos observar de la torácica 1 a la lumbar 2, estas salen por raíces ventrales y estas van a ingresar a un nervio espinal y luego a una rama primitiva ventral. Y luego estos ingresan como un ramo comunicante blanco y para llegar a lo que es al tronco simpático. Y una vez después de que estén en el tronco, van a establecer lo que es la sinapsis. Las fibras preganglionares que viajan hacia los ganglios prevertebrales, estas se reúnen en grupos y van a ser denominados ganglios esplánicos abdominales pélvicos. En la parte de lo que es del inicio de la cadena ganglionar, las fibras postganglionares, como observamos, de las ganglios, estos van a inervar lo que son los vasos, las glándulas sudoparias de la cabeza y del cuello, también los músculos erectores del pelo y la pared del tronco y las extremidades que van a viajar desde el tronco simpático por los ramos comunicantes gris hasta las ramas ventrales de los 31 nervios espinales y discurren sobre lo que son los vasos sanguíneos hasta llegar a su destino. Las fibras postganglionares que derivan lo que es de los ganglios cervicales inferior y del tronco torácico superior dejan este grupo que van a ser denominados lo que son los nervios esplánicos cardiopulmonares, que estas van a inervar lo que son al corazón y al pulmón. Y también las fibras postganglionares de los ganglios prevertebrales, estas se van a distribuir en los vasos sanguíneos para inervar lo que son a los abdominales y a los genitales. Bueno, eso sería todo. Paso la voz a mi siguiente compañero. ¿A quién me toca, por favor? Ya están retrasados, ya debían acabar exactamente ahorita. ¿Dónde está el compañero que tiene que exponer esto? Doctora, no está, no ha ingresado a clases, creo. No ha ingresado. Qué bien. No está ¿Quién en es? reunión. ¿Cuál es su nombre completo? Juan Pablo Sebastián Linares Tito. Juan Pablo Sebastián, 3 nombres tiene. Linares Tito. Falta, le dicen que tiene 0. Pásamelo, por favor, Nelly, la siguiente. Era esta su diapositiva, doctora. Ya, listo. Ya hubieran terminado, pero
Me lo comunican que tienen 0, por favor. Bueno, no hay forma de exponer ya. Están viendo cómo están pataleando sus compañeros. Ahorita mismo voy a arreglar eso de los grupos. Por eso voy a necesitar un poquito más de tiempo. Ya, vámonos con las preguntas para ustedes. A ver, han hablado de los cuerpos de las neuronas parasimpáticas postganglionares, ¿no es cierto? Estos cuerpos neuronales, ¿no es cierto?, de las células parasimpáticas postganglionares, o perdón, de las neuronas parasimpáticas postganglionares, en la región craneal van a estar principalmente en 4 ganglios. ¿Cómo se llaman estos ganglios? ¿Cuáles son estos ganglios? Si lo acaban de mostrar, creo todavía en la presentación. Estoy hablando solo de la región craneal, ¿cierto? Para ayudarles un poco, si hablamos de las mismas neuronas postganglionares a nivel de tórax y abdomen, pues tendrían que estar asociadas con el vago, ¿no es cierto? Pero de la región craneal, ¿cómo se llaman estos 4 ganglios? Vamos, grupo, ¿dónde están? Si no es el grupo, a ver, otro compañero que les ayude. Uy, no, nadie quiere ganar puntos extras hoy. ¿Qué ha pasado? A ver, Geraldine. Doctora, no sé si estoy bien, pero lo que noté es ganglios paravertebrales. Bueno, sería uno, ¿no? ¿Está bien? No, no, Geraldine. Ok. Tienen 4, o sea, son ganglios específicos, ¿no? Doctora, ¿sería fibra simpática preganglionar? No, Cintia. Creo que no le van a atinar nunca a la respuesta. Sí, es un poquito complicado de aprender, pero justamente en ese diagrama de la división parasimpática de lo que es el sistema nervioso autónomo ha mostrado, ¿no es cierto?, dónde tienes el origen neurosacro, después los nervios de las neuronas preganglionares y también ha mostrado las postganglionares que les estoy preguntando. ¿Nadie? Micaela. No sé si estoy segura, pero serían los ganglios cervical superior, celíaco. No, parece que nadie le va a atinar. Vamos a cambiar de pregunta nomás. Al finalizar la clase. ¿Cuál es la respuesta, doctora? Pero sí, mejor digo de una vez porque... Espérame un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Tenemos estos 4 ganglios son pues los que se asocian a los pares craneales también. Ay, chicos, era lógica nomás. Por eso da una pequeña ayuda. En la parte craneal pues sería el ciliar, el pterigopalatino, el submandibular y el óptico. Esos 4 son. Ciliar, pterigopalatino, submandibular y óptico. Esos son los 4 ganglios principales. O los ganglios que van a estar en la región craneal. A ver, una más fácil, porque esto sí es tal vez un poquito complicado para ustedes. A ver, ¿por qué no han hablado de las correlaciones clínicas? Yo quisiera saber qué son los feocromocitomas. Eso es algo que ustedes no han mencionado en su exposición, por lo tanto no está tan completo, ¿no? ¿Qué son los feocromocitomas? Y si no he escuchado, discúlpeme, pero no recuerdo haber escuchado de los feocromocitomas. ¿Qué son los feocromocitomas? No quiero googleadas, por favor. Elisban, Nelly, Cristian, no estaba acordando de mí. Cintia, Micaela, Juan Carlos, Denise, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué son los feocromocitomas y por qué no estaban en la exposición? ¿O estaban y yo no he visto? Dígame, hablen ahora o callen para siempre. Doctora, es un tumor que está en la médula, que está formada en la médula suprarrenal. Y Bueno, doctora, ¿qué más? doctora, pero bueno, ese tumor es, bueno, a nivel de los riñones, doctorita. Nosotros expusimos el sistema nervioso central. Pues, No. Ay, Cintia, te vas a hacer rebajar 15 puntos. En serio estoy hablando. Los feocromocitomas y la enfermedad de Hirschsprung
Son parte de las correlaciones clínicas que ustedes que han explicado en la parte del sistema nervioso central. Con esto me acabo de dar cuenta que ustedes no han revisado ni siquiera el Lachman. Debe estar por la página 346 o 350, no más. No tengo mi Lachman, se han salvado, pero si tenía, les decía. ¿Quién tiene el Lachman? Por favor, búsquemelo de la 345 para adelante. Debe estar. 348, doctora. 348, doctora. Gracias, Geraldi, gracias, Nelly. Cintia. Por favor, tienes que estar más atenta. Si no sabemos qué son los feocromocitomas, menos van a saber qué es la enfermedad de Hirschsprung, o también conocido como megacolon congénito. ¿Qué me dice qué es el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung? Deriva, doctora, de la falta de formación de los ganglios parasimpáticos. Seguramente nos hacía ahorita en la pared de un segmento de todo el colon del recto debido a que las células de la cresta, eso es el Lachman. Chicos, no lean, ya les he dicho que yo me conozco el Lachman como las líneas de mi mano. Ay, doctora, es O que estoy como mal, yo, Nelly, o estoy mal. doctora, sí, sí, tiene razón, doctora. No hemos tocado casos clínicos porque, por eso le pregunté, doctora, si teníamos que agregar eso. Y como me dijo, no sé, algo así como tipo que tenía que centrarme en lo que hice el libro, entonces yo dije, ya, todo de teoría nomás era. Ya, está bien, mira, pero no es una excusa, ¿no? Cuando yo les digo que sean puntuales, con eso no significa pues que no hagan directamente, ¿no? Así que la exposición, sean conscientes, no ha estado completa. Y encima me dicen que no es del tema. O sea, eso es lo que a mí me mata realmente. Siendo que, como acaba de decir Nelly, justamente se debe a la malformación o a la falta de maduración en lo que son los ganglios parasimpáticos, ¿no es cierto? Porque las células de la cresta neural que normalmente deberían migrar, no migran, pues. Entonces, aunque es una enfermedad de tipo familiar, pues tiene también ciertas mutaciones genéticas, sobre todo lo que es el gen RET. Pero el punto principal aquí es que las células de la cresta neural no migran y por lo tanto no hay una formación de ganglios parasimpáticos que acaban de exponer ustedes. No sé qué pensaría de este grupo realmente. Pero lo único que puedo decir es que siguen aprendiendo sus partes, que no hay interés y que se limitan a hacer lo que no se piensan que es lo mejor, ¿no? De todas maneras, no hay una excusa para esto, ¿no? No existe una excusa, así que ya ustedes también sacarán sus conclusiones. Yo tengo que empezar a explicarles respiratorio en este momento. Son las 20:02 hora boliviana, 3 minutos para estirarse y para atender, por favor. Vamos a ver respiratorio.
Ahora sí, comenzaremos con lo que es el sistema respiratorio. Todas las preguntas que tengan, por favor, les voy a pedir que las realicen al final, ¿vale? Vámonos entonces con este sistema que es bastante importante, al igual que el sistema cardiovascular, cuando habíamos visto la transición que existe de la vida intrauterina a la vida postnatal, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos al neonato, un cambio similar van a ver en lo que es el sistema respiratorio. Pero para entrar a este tema tenemos que empezar hablando de la formación de las yemas pulmonares. A las 4 semanas vamos a ver que aparece un divertículo respiratorio. En temas anteriores yo les hablaba de la presencia de yemas, ¿se acuerdan? Todas son yemas, es decir, esbozos, ¿no? En este caso vamos a hablar de la yema pulmonar que aparece en la 4ª semana. Y esta localización y aparición va a depender del incremento de lo que es el ácido retinoico, que se abrevia AR. Entonces, este incremento induce una regulación positiva del factor de transcripción denominado TBX4. Y este TBX4, que no tiene por si acaso ninguna traducción, como a veces les digo, ¿no es cierto? Se queda así como tal. Este TBX4 induce la formación de esta yema pulmonar, además del crecimiento continuo y la diferenciación en lo que va a venir a ser los pulmones que ustedes ya conocen anatómicamente, ubicación, conformación, todo eso, ¿no? Por eso les decía que al margen de conocer las estructuras anatómicas, embryo nos complica un poco la vida porque tenemos que saber el origen. Y para saber el origen, pues tenemos que estudiar desde embrión, ¿no? En este esquema, estamos viendo primero en el esquema de la izquierda, es decir, en el A, un embrión de aproximadamente 25 días de gestación, ¿no? Aquí vamos a apreciar principalmente lo que es la relación que tiene el divertículo respiratorio en relación con el corazón, con el hígado y con el estómago. Ya, entonces, este celestito que están viendo aquí es el divertículo respiratorio. Entonces, como ven, guarda relación con el corazón, con el estómago y con lo que va a venir a ser el hígado, es decir, la yema hepática. Por lo tanto, esto corresponderá, si este es el estómago, este será el duodeno, ¿no es cierto? Eso va a venir a ser el intestino medio, el intestino posterior. Recuerden a la alantoides, aquí estamos viendo la membrana cloacal. Y este es el conducto vitelino. Ya, entonces, principalmente aquí, en esta región, quiero que vean esa relación que hay, ¿no es cierto?, del divertículo respiratorio, en celeste, con el corazón, con el estómago y con el hígado. Ya en un corte sagital del extremo cefálico en un embrión de aproximadamente 5 semanas, vamos a ver las bolsas faringias y sus respectivas aberturas, ¿no? Nuevamente estamos viendo aquí el divertículo respiratorio un poquito más grande. Y esto que va a venir a ser el orificio laringotraqueal. Seguimos. El epitelio que cubre el interior de la laringe, de la tráquea, de los bronquios y de los pulmones tiene origen en la capa endodérmica, mientras que los componentes del tejido cartilaginoso muscular y tejido conectivo de la tráquea y los pulmones van a derivar del mesodermo, pero específicamente del mesodermo visceral, es decir, del mesodermo explácnico. Por eso les decía, embrión 1, si yo no sé de dónde deriva esto, pues menos voy a entender el mesodermo de la placa lateral, con sus 2 hojas, esplácnica visceral y somático parietal, ¿no es cierto? Justamente estamos hablando ahorita del mesodermo visceral, es decir, del mesodermo esplácnico. Cuando este divertículo respiratorio se expande, siempre lo va a hacer en dirección caudal, es decir, hacia abajo, como ustedes han visto en el diagrama. Entonces, aquí las crestas traqueosofágicas van a hacer que se separe del intestino anterior, ¿no? Después, estas crestas traqueosofágicas se juntan, es decir, se fusionan y forman el famoso tabique tráqueo-esofágico. Y el intestino anterior, entonces, se divide en una porción dorsal, que viene a ser el esófago, y una porción ventral, que viene a ser la tráquea. También vemos que el primordio respiratorio se va a comunicar con la faringe por medio del orificio laríngeo. Aquí está el orificio laríngeo, ¿no es cierto? Entonces, en este esquemita estamos viendo las fases sucesivas que hay del desarrollo, principalmente del divertículo respiratorio, es decir, de lo que viene a ser la yema pulmonar, ¿no?
donde vamos a ver las famosas crestas traqueosofágicas. Aquí están, ¿no? Las crestas que están ustedes viendo y señaladas. Y la formación de este tabique que divide literal el intestino anterior, como pueden ver aquí en el BSB bonito, en esófago y en tráquea, ¿no? Junto con la presencia de las yemas pulmonares. Entonces, como les decía, queda dividido, ¿no es cierto? En una porción dorsal que viene a ser el esófago y una porción ventral que viene a ser la tráquea con sus respectivas yemas pulmonares. Ahí se ve bien bonito. Si vemos ya la porción ventral de la faringe en esta vista que siempre hemos dicho que es desde la cara superior, ¿no es cierto? Para poder ver todas estas estructuras, especialmente los arcos faringeos que ven ahí. Lo que aquí quiero que vean es el orificio laringio, que está ahí al centro como un pequeño orificio como tal, ¿no? Y las protuberancias que lo circundan, como la protuberancia epiglótica que lo ven ahí en amarillo, y en celeste estaremos viendo las protuberancias laringias. Si esta es la protuberancia lingual lateral, pues al principio habíamos dicho que la lengua se ve como un tubérculo impar, ¿no es cierto? Más adelante, no se olviden que de aquí se origina la lengua. Vámonos primero con la laringe. Laringe, no faringe, laringe. El revestimiento interno de la laringe se origina en el endodermo, mientras que los cartílagos y músculos van a derivar del mesénquima, que corresponden al cuarto y sexto arco faríngeo. Cuando el mesénquima de estos dos arcos se transforma en lo que vienen a ser los cartílagos que ustedes ya conocen como tiroides, cricoides y aritenoides, aquí se puede reconocer con facilidad la configuración característica del orificio laríngeo que acaban de ver. Aquí existen dos procesos, ¿no? La vacuolización y la recanalización, que van a dar origen a un par de huecos laterales, que se denominan ventrículos laringeos. Estos huecos se limitan por pliegues tisulares y se convierten en las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Mientras que su musculatura deriva del mesénquima del cuarto y sexto arco, todos los músculos estarán inervados por ramas del décimo par craneal, es decir, del nervio vago. Y el nervio laringio superior inerva los derivados de lo que son del cuarto arco faríngeo. Por su parte, también nos quedaría suelto el nervio laringio recurrente, ¿no es cierto? Este laringio recurrente lo va a inervar los derivados del sexto arco faríngeo. Un segundito, por favor, hasta que conecte, si no va a morir mi laptop. Y ahora sí, yo creo que ya. Ya estamos viendo en el esquema lo que es el orificio laringio, ¿no es cierto? Ahí como tal están viendo el orificio laringio. Y las prominencias que lo circundan nuevamente, ¿no es cierto? La prominencia epiglótica en amarillo y las aritenoides ya en celeste. Aquí en el esquema B, que ya es aproximadamente 6 semanas, se puede distinguir ya con claridad lo que es el orificio laringio. Pero este es de 6 semanas y este es de 12, perdón. Y el cuerpo de la lengua que les decía, ¿no es cierto? Pero principalmente en este tema, por lo que quiero que vean bien, es el orificio laringio y las protuberancias que lo circundan, que primero son prominencia epiglótica y prominencias de las aritenoides, ¿no es cierto? Más adelante, o 6 semanas después, como ven, se ve ya lo que es la epiglotis bien formada y las prominencias aritenoides. Vámonos a lo que es la tráquea, bronquios y pulmones. Bueno, al tiempo que, como han visto, se separa literal del intestino anterior, pues la yema pulmonar forma lo que es la tráquea con dos sáculos laterales, ¿no? Que han visto. Esas son las yemas bronquiales primarias. Ya cuando está comenzando la 5ª semana, cada una de estas yemas se ensancha y así constituyen lo que vienen a ser los bronquios primarios, derecho e izquierdo. El derecho va a generar 3 bronquios secundarios, ¿no es cierto? Y el izquierdo 2. Con esto tenemos ya definido la formación de los 3 lóbulos en el lado derecho y de los 2 lóbulos que corresponden al lado izquierdo, que ustedes por anatomía ya saben esa diferenciación.
Entonces, los espacios disponibles para los pulmones se denominan canales pericardio-peritoneales, que en este momento son bastante estrechos y forman una especie de pliegues, que también se denominan pliegues pleuroperitoneales. Y también tenemos a los pliegues pleuropericárdicos, ¿no? Que separan los canales pericardio-peritoneales de estas cavidades respectivamente a lo que corresponden, ¿no es cierto? Por una parte tendremos la cavidad peritoneal y la cavidad pericárdica, ¿no? De estos pliegues, repito, pericardio-peritoneales, que separan finalmente a las cavidades peritoneal y pericárdica respectivamente. Pero quedan una especie de remanentes, ¿no es cierto?, de restos. Estos son espacios remanentes que constituyen así las cavidades pleurales primitivas, ¿no? Aquí vamos a ver la presencia del mesodermo que cubre el exterior del pulmón, que se convierte en la pleura visceral, que ustedes ya lo conocen por anatomía, mientras que la capa del mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal se transforma en la pleura parietal. Y así es como tenemos el origen de las dos pleuras que conocen por anatomía, ¿cierto? Pleura visceral y pleura parietal. Les había hablado un poquito de la expansión de las yemas bronquiales, ¿no es cierto?, hacia estos espacios pericardio-peritoneales. Entonces, en esta fase, pues, se conectan o se comunican las cavidades pericárdica y peritoneal respectivamente. En esta parte, obviamente, es una vista anterior de lo que son las yemas bronquiales, ¿no? Aquí tenemos una yema bronquial y otra. Y vamos a ver que están cubiertas, lo que están viendo ahí en rojo, por lo que es la pleura visceral, ¿no es cierto? Entonces cumple lo que habíamos visto. Entonces, cada una de estas yemas bronquiales tiene su cubierta por la pleura visceral. Y si hacemos un corte transversal más o menos a la altura de cada una de estas yemas bronquiales, pues vamos a ver la presencia de estos pliegues pleuropericárdicos que les decía, ¿no? Igual está ahí en rojo. Estos pliegues pleuropericárdicos que separan la región torácica en las cavidades pleurales y pericárdicas respectivamente. Entonces, la cubierta que están viendo en rojo. Como es un corte transversal, entonces aquí estamos viendo el corazón, ¿no es cierto? La vena carinal común. Y estos dos de aquí serán las yemas bronquiales. Por eso la sección se ha hecho aproximadamente aquí. Y la parte que cubre la superficie corporal del cuerpo se denomina pleura parietal, que lo están viendo también ahí. Lo mismo, ¿no es cierto? La capa de mesodermo que cubre el interior de la pared corporal se transforma en pleura parietal. Entonces, habíamos hablado de este espacio, ¿no es cierto?, entre una y otra pleura. Y aquí, entre una y otra, como están viendo, se forma la famosa cavidad pleural. Pero, ¿qué pasa con los bronquios secundarios, no? Estos se dividen literal una y otra vez, ¿no?, para dar origen a 10 bronquios terciarios, o también llamados bronquios segmentarios. Así que, como ven, no se quedan bronquios secundarios. Tenemos los bronquios segmentarios, o también llamados bronquios terciarios. Vamos a tener 10 bronquios terciarios en el pulmón derecho y 8 en el pulmón izquierdo. Y así es como se crean los segmentos broncopulmonares que ya conocen ustedes en un pulmón adulto. Pero, ¿cómo maduran los pulmones? Ya estamos en el 7º mes, ¿no? Aquí, cada uno de los bronquiolos van a tener una división para dar origen a conductos cada vez más pequeños. Entonces, con esto completamos la famosa fase canalicular, donde estos bronquios terminales se van a ir dividiendo para constituir lo que son los bronquiolos respiratorios. Y cada uno de estos bronquiolos respiratorios se dividen en 3 a 6 conductos alveolares. Como les decía, siguen y siguen dividiéndose, ¿no? Estos conductos terminan en los sacos terminales que conocemos como alveolos, pero en inicio son alveolos primitivos. Aquí vamos a ver la presencia de células epiteliales alveolares que se denominan neumocitos tipo 1. Y justamente estas son las que van a recubrir los sacos. Entonces ahí estamos viendo en este esquemita. Primero vamos a ver en el de la izquierda cómo se expanden los pulmones dentro de las cavidades pleurales, ¿no?
Una vez de que estos canales pericardio-peritoneales se separan de las cavidades pericárdica y peritoneal respectivamente. Aquí lo que quiero que vean bien son las pleuras, ¿no es cierto? La pleura visceral y la pleura parietal, ¿no? Que esta es la parietal y adentro está la pleura visceral. Y también y vemos, ¿no es cierto?, cómo es que esta última, la visceral, cubre literal los lóbulos pulmonares. Aquí han hecho una pequeña sección para que puedan ver esta parte, ¿no? Y así podemos ver el desarrollo histológico y fisiológico del pulmón. Habíamos hablado de este periodo canalicular, ¿no es cierto?, que va entre la semana 16 y 26 aproximadamente. Con la presencia de células que son tipo cúbico y cubren lo que son los bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces aquí, todo esto es un bronquiolo respiratorio y están viendo ahí la presencia de estas células cúbicas que cubren todo el bronquiolo respiratorio. Y lo que ven ahí en rojito, pues son la presencia de capilares sanguíneos. Luego van a ver cómo estos capilares se van juntando, como pueden comparar en el esquema B. Por eso también la embriología es una ciencia de comparación, ¿no? Para que vean los cambios que hay mes a mes, ¿no es cierto? Cuando ya vemos aquí el periodo de los sacos terminales, que más o menos es al final de la sexta semana, casi comenzando el séptimo mes, vemos que estas células cuboides, si me siguen con la vista, empiezan a adelgazarse, ¿no es cierto? Se hacen más delgadas o se estrechan y van a tener un contacto directo con lo que son los capilares sanguíneos, ¿no? Y así también con los capilares linfáticos o ganglios linfáticos, ¿no? Y así van a formar los famosos sacos terminales que se conocen como alvéolos primitivos. Y esta sería la evolución casi de toda la formación del aparato respiratorio, ¿no? Bueno, esta imagen me parece bastante didáctica, lamentablemente está en inglés, pero no es complicado de entender, ¿no? Aquí ya tenemos el mesodermo esplácnico que les había hablado, o también llamado visceral, ¿no es cierto? El tubo laringotraqueal. Estas serán las crestas que migran, ¿no es cierto? Y literal queda dividido el esófago en su porción dorsal y en la parte ventral la tráquea con sus dos saculaciones o divisiones bronquiales, ¿no es cierto? Los futuros bronquios. Y cada uno de estos se sigue dividiendo y dividiendo, ¿no es cierto? Aquí estamos terminando la semana 4. Entonces, hasta ahí habíamos visto, ¿no es cierto? La tráquea, sus bronquios, sus yemas bronquiales, ¿no es cierto? Cada una de estas va a seguir dividiéndose y forman los bronquiolos secundarios. Y después hemos encontrado, ¿no es cierto?, 3 en el lóbulo derecho y 2 en el izquierdo. Luego ya estos bronquiolos secundarios se dividen en terciarios o segmentarios y así siguen y siguen la división. Finalmente queda constituido el pulmón derecho con 3 lóbulos y el izquierdo con 2. Ya saben esto por anatomía, ¿no es cierto? El lóbulo superior e inferior en el derecho, en el izquierdo, con la diferencia en el derecho de que también tiene el lóbulo medio. Entonces al final de la 8ª semana esto ya está totalmente formado, ya tiene alvéolos, ya tiene todo. Y esa más o menos es la evolución. Ahora hablaremos un poquito, porque es parte de la maduración pulmonar, de lo que es la barrera alveolo-capilar, ¿no? ¿Qué es esta barrera? Es el contacto estrecho o íntimo que existe entre las células epiteliales y las endoteliales. Cabe recalcar en esta parte que no existen alvéolos maduros antes del nacimiento. Por eso también tendrá ahí una importancia fundamental lo que hemos visto el semestre pasado con los recién nacidos pretérmino, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienen un papel fundamental otro tipo de células. Hemos visto los neumocitos tipo 1. Ahora vamos a ver estas células que al final del 6º mes se desarrollan las células epiteliales alveolares, o mejor conocidas como neumocitos de tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 son los más importantes porque son los que sintetizan el famoso surfactante. Este líquido, que tiene un alto contenido en fosfolípidos y se caracteriza por ser capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolo-capilar. Sin este surfactante, entonces no puede haber un alvéolo maduro, ¿no es cierto?, capaz de poder cumplir la función alveolo-capilar.
Y aquí también vemos la activación de los macrófagos, ¿no? Que van a migrar a través del corión y llegan hasta el útero. Entonces aquí estos macrófagos comienzan a sintetizar proteínas del sistema inmunitario, especialmente la IL-1B, que es la interleucina 1 beta. Entonces, la regulación positiva de estas proteínas dará origen como consecuencia al incremento de la síntesis de las prostaglandinas, que van a desencadenar las contracciones uterinas. Por eso es que se dice que los movimientos respiratorios fetales inician antes del nacimiento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que respira? Se preguntará. Pues, lo que aspira el bebé en útero es el líquido amniótico, ¿no? Y así tiene también su importancia para que se estimule el desarrollo pulmonar y vayan también dividiéndose, como han visto los bronquiolos, ¿no es cierto? Y también de esta manera va acondicionando poco a poco los músculos que ustedes ya saben cuáles son, que participan en la respiración. Entonces, ojo con las concentraciones de surfactante, ¿no es cierto? Que van a aumentar a partir de la semana 34 más o menos. Entonces, una pequeña cantidad de este fosfolípido llega al líquido amniótico y va a actuar sobre estos macrófagos justamente, ¿no? Que les decía, para que sinteticen la IL-1B. Y así también no se olviden de los movimientos respiratorios, que si bien comienzan antes del nacimiento, pues lo único que se aspira es líquido amniótico, nada más. Esto, por ejemplo, es en la vida intrauterina, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se produce el nacimiento, se produce también la respiración, ¿no es cierto? Y la mayor parte de este líquido pulmonar se absorbe en los capilares sanguíneos y linfáticos que ustedes han visto. Y entonces, aquí este líquido se absorbe en los sacos alveolares, ¿no? Entonces, el surfactante se va como que quedando, hace una manera de depósito y va a formar una pequeña capita, ¿no? En los capilares alveolares. Por eso es que cuando el aire ya ingresa en los alveolos en la primera respiración, antes los pegaban, ¿no es cierto?, para que lloren. Esa es la explicación científica. Ahora no, por favor, ni se les ocurra pegarles porque ya sería negligencia médica. Inmediatamente que nace va a llorar. Eso se los garantizo yo hoy. Y si no llora, preocúpense, ¿no? Entonces, ingresa el aire a los alveolos en su primera respiración del nuevo ser. Y esta capita que ha formado, que les decía, de surfactante, justamente evita que haya una interfase aire-agua, ¿no? Es decir, con la sangre. Entonces, mantiene una tensión superficial para que no haya un colapso, ¿no? Porque si hubiese un colapso durante la expiración, que es parte del proceso respiratorio, entonces tendríamos como consecuencia lo que es la atelectasia. Entonces, ojo con los movimientos respiratorios, ¿no? Entonces, ya esto se forma en la vida intrauterina, como han visto, ¿no? Igual va a seguir madurando, según estudios, se dice que sigue madurando los alvéolos más o menos hasta los 10 años, ¿no? Y así va formando nuevos alvéolos. Eso les decía, ¿no es cierto? Si esta capa de surfactante que se forma, esa especie de capita, colapsa, entonces durante la expiración da como consecuencia lo que es la atelectasia, ¿no? Entonces, se estarán preguntando qué es la atelectasia y tienen gráficamente cómo el pulmón literal se comprime o se reduce de tamaño y se retrae, ¿no es cierto? A eso llamamos atelectasia. Entonces, una vez de que ya se produce el nacimiento, entonces se sigue conduciendo aire hacia los pulmones, ¿no es cierto? Es un proceso que, como les decía, se sigue dando continuidad más o menos, se sigue formando incluso hasta los 10 años de vida postnatal. Y en este cuadrito importante, que igual es el cuadro 14.1, si no me equivoco, del libro, está la maduración pulmonar, que divide el Lachman en estos 4 periodos, ¿no? El periodo pseudoglandular, el canalicular, el periodo del saco terminal y el periodo alveolar, que ustedes tienen que memorizar también esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el periodo canalicular. Les había dicho que va desde las 16 a las 26 semanas más o menos. Entonces, cada bronquio terminal se divide, como dice, en 2 bronquiolos respiratorios o a veces más, ¿no? Estos, a su vez, se siguen dividiendo. Si al principio se dividían en 2,
se dividen ahora en 3, en 6 y así, ¿no? Van formando los conductos alveolares y por eso se llama, como son conductos, periodo canalicular. Finalmente veríamos ya el más interesante que hemos visto, ¿no es cierto? El periodo alveolar, que va desde el 8º mes e incluso hasta los 10 años, les ponía como un parámetro. Aquí ya vamos a ver que los alveolos que ya han madurado entran en contacto con las células epiteliales endoteliales, es decir, con los capilares, que ya están bien desarrollados. Creo que con eso ya hemos terminado la parte de la explicación. Vámonos a las correlaciones clínicas. Vamos a ver a grandes rasgos esto, porque ustedes van a ir a trabajar también en esto. Si existe una separación anormal entre el esófago y la tráquea, como hemos visto, se separan, ¿no es cierto? Hay una porción dorsal que forma el esófago y una ventral que con sus respectivas saculaciones que son los bronquios, ¿no es cierto? En la parte ventral. Pero si esto no sucede o es de manera anómala, no hay una separación normal de lo que viene a ser el tabique traqueosofágico, da como consecuencia la famosa FTE, que es la atresia esofágica con o sin fístula traqueosofágica. Ya, no sé si esta parte lo habrán visto antes los que no eran mis estudiantes, pero esto de la fístula traqueosofágica es la famosa FTE, ¿no es cierto? Que es parte de las correlaciones clínicas que vemos hoy por hoy, ¿no es cierto? Entonces puede haber una atresia esofágica con o sin FTE. Esa abreviación FT es de la fístula traqueosofágica. No se preocupen, está en español, así que no hay problema. Y justamente esta atresia traqueosofágica, o que puede ser con o sin fístula traqueosofágica, es componente fundamental de la asociación Bacter, ¿no? Esta asociación Bacter es, no sé si recordarán, pero el semestre pasado les había hablado de este conjunto de anomalías. Nosotros hemos llevado en forma separada las anomalías en un capítulo aparte como extra, ¿no? Entonces, en estas asociaciones Bacter les mencionaba porque es bastante frecuente, ¿no es cierto? No es una enfermedad en sí, sino es una asociación de varias anomalías que está abreviado. ¿Por qué se llama así? Porque tiene anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueosofágica que estamos viendo ahora, atresia esofágica, la ERES de anomalías renales y finalmente los defectos en las extremidades. A ese conjunto de defectos o anomalías pues se les denomina asociación Bacter. Luego tenemos dentro de las correlaciones clínicas al famoso síndrome de dificultad respiratoria que se conoce mundialmente como SDR, ¿no? Este síndrome de dificultad respiratoria tiene que ver mucho con la tensión superficial en esta membrana alveolo-capilar. Si no mantiene, digamos, una concentración equilibrada y se vuelve demasiado alta, entonces es un riesgo para que los alveolos, como les decía, colapsen, ¿no? Durante la aspiración y se produzca la atelectasia en el peor de los casos. Pero como hay ese riesgo de que los alveolos se colapsen, entonces se desarrolla el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Que es justamente la causa más frecuente de los neonatos que mueren en la fase prematura, ¿no? ¿Por qué se mueren mucho los prematuros? Por este síndrome de dificultad respiratoria, ¿no? Antes esto se conocía como la famosa enfermedad de membrana hialina. Y si revisan la literatura, 20% de los recién nacidos prematuros morían por esta enfermedad de membrana hialina que hoy se llama síndrome de dificultad respiratoria. Por otra parte, es también interesante ver la presencia de lóbulos pulmonares ectópicos, ¿no? Que pueden derivar tanto de la porción ventral o dorsal, es decir, de la tráquea o del esófago. Se piensa que estos se forman a partir de las yemas respiratorias que se desarrollan adicionalmente, ¿no? A las originales en el intestino anterior. Entonces se desarrollarían, si se pueden pensar, de forma independiente, ¿no es cierto? Sin tener una relación al sistema respiratorio principal. O bien, aunque son un poco más peligrosos, tenemos a los quistes pulmonares congénitos,
que justamente se forman por la dilatación de los bronquios terminales, ¿no? Entonces pueden ser pequeños, múltiples, únicos, pueden tener diferentes características radiológicas según donde se encuentren. Pueden ser lesiones bien limitadas o podrán ser lesiones extensas, grandes, difíciles de resolver, ¿no? Muchas veces incluso pueden tener drenajes y también este tipo de drenajes pues ocasiona lo que son las infecciones crónicas, ¿no? Para que me entiendan mejor, aquí está, ¿no es cierto? La diferencia en lo que es la atresia esofágica y la con o sin fístula traqueoesofágica, ¿no? Entonces estamos viendo primero que puede haber, que se puede encontrar el esófago y una de estas porciones, ¿no es cierto?, unidas por un cordón delgado, ¿no? Que generalmente es tejido conjuntivo. O bien puede estar el esófago por su parte sin ningún tipo de unión, pero sí vemos la unión o la fístula que hay en el segmento inferior con la tráquea. O bien puede haber una fístula sin atresia, ¿no? Entonces, aquí vemos el esófago permeable, igual a tráquea, pero igual existe una fístula, ¿no? Aunque no haya atresia, igual hay fístula. Pues que puede ser variable esto, ¿no? Con o sin fístula traqueoesofágica. Este dibujito que también está en inglés hace referencia según el orden de incidencia o de mayor cantidad de casos. Uy, 4 minutos más para que vean lo que es la diferencia, ¿no es cierto? El de tipo C es el más frecuente, ¿no? Con la presencia de la atresia con fístula traqueoesofágica distal, como están viendo ahí, distal, ¿no? En un 8% tenemos la atresia sin fístula traqueoesofágica, como pueden ver, no hay fístula, ¿no es cierto? A ver, comparen con este, aquí no hay fístula. Menos frecuente es la fístula traqueoesofágica sin atresia, ¿no? De tipo H. Luego, las dos menos frecuentes son las que tenemos abajo, la tipo B, que es la atresia con fístula traqueoesofágica proximal, o bien puede ser la de tipo D, que es la atresia con fístula traqueoesofágica proximal y distal. Proximal y distal, ¿no? Entonces, esos son los diferentes grados. Eso es todo. Vámonos. Vamos a quedar aquí porque la práctica tengo que marcar igual ya el fin de la clase, ¿no? Por favor, tómense 3 minutos porque en 3 minutos exactamente vamos a comenzar lo que es... Ah, no, miento. Digamos es y 45, las clases son hasta y 40, ¿no es cierto? Entonces, y 45 tenemos la siguiente clase. En estos 2 minutos, no sé si alguien tiene alguna consulta, algo respecto al tema. Cosette. Sí, Doc, tenía una preguntita respecto a eso de, digamos, si es que no llorase el bebé, ¿no se le tendría que hacer lo que son masajes pulmonares al bebé, al recién nacido, si es que no llorase? Yo entiendo que ya no se lo hace como antes, ¿no? Pues le pegaban de las nalguitas y todo, pero a lo que yo sabía, o bueno, a lo que yo hacía era que le hacía masajes pulmonares para que pudiese respirar mejor. Claro. Esto espontáneo, ¿no? En la escala de Apgar justamente evaluamos eso para poder dar una buena valoración. Si es que no funcionara, bueno, una de las primeras cosas que se hace es la aspiración, ¿no es cierto? Ajá. Entonces ya recién se le estimula la parte pulmonar. Si es que no llorara, pero no es algo aislado tampoco, ¿no? Cosa, porque tienes que ver incluso si hay cianosis o no, ¿no? Entonces ya... Sí, porque yo sabía ver a los bebecitos que nacían todos meconeados y no por esa misma razón no podían respirar. Todos meconeados sabían nacer. Sí, exacto, y ese es otro punto importante, ¿no? Porque cuando ya hay sufrimiento fetal o el síndrome de meconio que llamamos, entonces los síndromes del bebé meconeado, ¿no es cierto? Justamente el meconio tristemente a veces penetra hasta el tracto respiratorio y es bien complicado, ¿no? Pero más frecuente es
en los prematuros. Entonces, cuando ya ustedes vayan a atender un parto con antecedentes que no ha completado, ¿no es cierto?, las semanas de gestación, siempre vayan a preguntar. Ya esto nosotros ya hemos visto cuando es prematuro, así que ya es embrión 1, y estoy segura que ustedes han visto con sus respectivos docentes, ¿no? Pero si al margen de esto ven que ya va a ser un parto complicado, entonces mejor nomás pedir la asistencia de un experto, ¿no? Para ver si hacemos la reanimación muchas veces con ombú, o en el peor de los casos, pues necesitará oxigenoterapia, ¿no? Que generalmente lo hacemos. Cuidado, le vayan a poner a ver cómo lo explico. Van a hacerlo con bigotera nomás, no cuidado que vayan a poner todo el grande ahí, ¿no? Media cabeza, creo, de la guagua con el aparato ese, cuidado, ¿no? Entonces, pero no se preocupen, ustedes no van a hacer eso ya es específico de neonatología pediatría, ¿no? Ahorita que están en formación no se complique mucho la vida, sí. Cuando estén en internado les van a hacer evaluar, no sé, yo les hago evaluar a los internos el agua, que claro, confío en un 1% de lo que me dice el interno, porque bueno, así nomás. Bien, mal. Sí, perdón, pero es que son así, entonces prefiero volver a hacer yo el agua, sinceramente. Pero si ya lo ven al bebé morado y demás, cuidado que estén pensando que es normal, ¿no es cierto? Van a ver, por favor, y alistarse. Si ya ven que es un prematurito, entonces pensar rápidamente. Y aunque suene un poco duro, pues no dar falsas esperanzas, ¿no es cierto? Si estamos viendo que hasta el final del 7º mes se completa todo esto y hay un nacimiento, digamos, al 5º mes o al 6º mes, imposible pues que vivan, ¿no? Por lógica, porque justamente los neumocitos tipo 2 no han cumplido su trabajo. Entonces, las probabilidades de que sobreviva ese chiquitín, pues son mínimas. Ahora que así es un 7-mesino, tal vez alguno de aquí es así, nace con normalidad, tal vez tendremos que poner, no tan normal, ¿no? En incubadora y con ciertos cuidados, pero de que sobrevive, sobrevive, ¿no? Aquí está una prueba clara de su compañera Nelly, que habrá estado en incubadora y con cuidados, sí. Pero es importante conocer los tiempos. Por eso les digo, en biología, aún así nos complique, no sé, pero para mí sigue siendo la ciencia más exacta y complicada de toda la medicina. No sé si algunos pensarán como yo, pero si no conocemos el origen estamos perdidos, ¿no? Así, muchachas, por favor. Cosette, ¿qué dices? Tenía una preguntita, pero algunos 7-mesinos saben nacer como un bebé normal. ¿Y eso a qué se debe? O sea, como un bebé de 9 meses. O sea, pareciera normal, no pareciera Normal. de 7 meses. Bueno, hay un factor importante aquí. Con esto voy a terminar la primera parte de la clase. En ocasiones dicen que son 7-mesinos, pero no son 7-mesinos. Por eso sería importante cumplir las mediciones de embrión 1. ¿Se acuerdan? La longitud cefalocaudal, la LCC, y la longitud vértice talón. Con eso nosotros, así bien expertos, vamos a determinar qué tiempo exacto tiene, ¿no? Porque hay mamás y hay mamás también, ¿no? Pero a nosotros ni quien nos tome el pelo, para que me entiendan mejor, porque nosotros tenemos parámetros internacionales para determinar la gestación exacta, por una parte. Y por otra, pues no son tan normales, porque la maduración pulmonar que hemos estudiado hoy día se completa al finalizar el 7º mes, ¿no? Entonces, más antes, complicado, ¿no es cierto?, dar esperanzas de vida. La siguiente parte vamos a seguir hablando un poquito más de esto para mostrarles igual la práctica que tienen que hacer. Entonces, pueden salir y volver a ingresar para hacer la práctica.